Muy buenas gente, ¿cómo están? Y he visto que en la actualización pasada, bueno, creo que en todas, han habido filtraciones las cuales suelen ser algunas muy tontas y otras que terminaron siendo reales. Y hay algunas filtraciones las cuales parecen reales y son muy sonadas en la comunidad, que llegan a creer lo que es verdad, pero en verdad pues fue puro fake y alguien se lo inventó por ahí. Y el día de hoy les voy a mostrar algunas filtraciones que parecieron ser reales, fueron muy sonadas en la comunidad y resultaron siendo falsas. Dime tú en los comentarios qué filtración te creíste y resultó siendo falsa. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Vamos a empezar con una que es reciente, que la verdad me dejó sorprendido porque yo soy main de ese brawler, y estamos hablando de la filtración del rediseño de Penny. Como sabemos, en actualizaciones próximas o tal vez en algunas semanas tendremos lo que sería un rediseño para Penny, para Jessie, para los robots. Pero pues aprovechando esto, parte de la comunidad sacó como que una filtración sobre un supuesto rediseño de Penny que la verdad se ve pero que muy feo. Si esto fuera algo real, amigo, que la dejen como estaba, ni la toquen, porque la verdad, oye, está hasta visca, amigo. Muchos pensaron que podría ser el rediseño próximo de Penny y muchos estaban diciendo ya Supercell que qué es eso, que quién sabe qué, sabiendo que no era real. Esto solamente viene de un fanart que hizo alguien en Twitter y pues le pusieron una pantalla atrás de fondo y ya pensaron que era real. Pero por suerte esto es falso, así que aún queda tiempo para saber cuál será el rediseño de Penny. Vamos con la siguiente, y es una filtración que hace ya unas actualizaciones se hizo muy famosa y todos pensamos que sí le iba a meter porque coincidía con algunas cosas dentro del juego, y es sobre este nuevo brawler que parece llevar como que una bola ahí con pinchos atrás. Muchos aseguraban que era un modelo no terminado de Brawl Stars y que este podría ser el nuevo brawler de algunas actualizaciones. Ok, para empezar se ve muy feo en cuanto al diseño, pero lo que hizo pensar que era real y es que fue que ya tenía como que animaciones hechas, como que el ataque ya estaba preparado, todo eso, y aparte creo que coincidía con algún código dentro del juego como Spider Dude, algo así por el estilo. Nadie la desmintió, pero a simple vista se ve que es falsa, porque no creo que Supercell meta algo así, pero muchos se la creyeron, pero pues resultó siendo falsa. Vamos con la siguiente, que esto es por así decirlo una Brawl Talk, y es que supuestamente se había filtrado la miniatura que usarían dentro de la Brawl Talk, en la cual podemos ver como que la silueta de un brawler y en las letras podemos ver algo como Club Wars, que sinceramente parece como algo que sí hubiera hecho Supercell, pero pues no, son muy idénticas a las miniaturas que aparecen en la Brawl Talk, pero esta resultó siendo falsa. Esto lo desmintió hasta el mismo community manager, y en ese entonces pues estaba especulando mucho sobre las guerras de clubs, que ahora por fin ya las podremos tener dentro del juego, pero hay que esperar un poquito más. Para alguien que sepa de Photoshop eso es muy fácil de hacer. Vamos con lo siguiente, que también se habló muchísimo y es algo sobre un canal que se hizo muy famoso hace un poco tiempo cuando salió esto de Star, para algo llamado Rejected. Aprovechando todo el revuelo que tenía la radio y esto de Star, para pues a alguien se le ocurrió hacer un canal de YouTube y subir como que videos misteriosos con códigos, cosas así raras que no tienen nada que ver con el lore del juego. Algunas sí tenían como que relación al juego, pero como que eran muy poco probables, ¿sabes? Era como si yo te dijera que Pam iba a matar a Colt, o sea, no. En videos lanzaba como que algunas fechas las cuales supuestamente iba a pasar algo, ya sea en la radio, dentro del juego, o no sé, Supercell iba a subir algo, pero en realidad como que ya sabíamos que se venía algo. Supercell nos daba pistas y él solamente como que las difundía, pero en sí no era algo misterioso. Pero como fue muy sonado dentro de la comunidad, pues muchos se lo creyeron, que hasta llegó al community manager Frank y él mismo dijo que era falso. Ya dejó de subir videos, pero sí que hubo mucho revuelo con ello, y obviamente lo que podemos ver ahí, todo, absolutamente todo es falso. Vamos con lo siguiente, y algo que tal vez muchos recuerden, y esto fue en la actualización de Retrópolis, y es que estamos hablando de Simón, el nuevo brawler. Y es que cuando salió la actualización de esta Retrópolis, bueno, un poco antes de que saliera, Supercell sacó como que un clip en el cual podíamos ver algunos brawlers como que sacando discos, en el cual en uno de esos discos podíamos ver como que la silueta de otro brawler, el cual no se nos hacía conocido dentro de Brawl Stars. Estamos hablando que en ese entonces había como 30 brawlers, un poquito menos, un poquito más, entonces como que no había de dónde sacarle. Muchos decían que Simon era como que el primo hermano de Brock y que por eso iban a meter ese brawler. ¿Recuerdan lo del monstruo ese abajo de Frank? Pues pasó casi similar con este brawler Simon, pero pues no pasó nada y no sacaron nada, y en realidad como que era Brock. Ya habían conceptos como que ese brawler que iba a hacer esto y quién sabe qué, pero en realidad en esa actualización sacó lo que serían a Bibi. Vamos con lo siguiente, que ya tiene muchísimo tiempo, creo que fue desde este bug del primo, y fue algo como que muy sonado, pero como que éramos nuevos en esta comunidad que pues obviamente nos lo creímos, tal vez yo me lo creí. El juego como que apenas iba empezando y estas
fue como de las primeras filtraciones, por así decirlo, las primeras cosas que nos creíamos. Y estamos hablando como de un tipo control de esos que se adaptan al celular para que tú los puedas jugar con mando y no usar como así, por así decirlo, el tag de la pantalla, el cual parecía ser como que oficial de Brawl Stars porque estaba diseñado como el estilo de Brawl Stars, en caja de Brawl Stars y todo, que en realidad como que era un concepto. Y ojo, que esto sí existe, pero no como por así decirlo oficial de Brawl Stars o diseñado por Brawl Stars, no. Pero fue algo que en ese tiempo la mayoría creyó porque parecía real y unos cuantos le dieron como que relevancia, pero pues resultó siendo falso. Dime en los comentarios si te gustaría algo así. Sinceramente no sé cómo sería Brawl Stars jugándolo con mando. Vamos con lo siguiente y estamos hablando del día que Brawl Stars, el juego, iba a ser eliminado. Y es que Brawl Stars como lo conocemos, como que se iba a cancelar este lanzamiento, el juego iba a ser eliminado, ya no íbamos a jugar Brawl Stars nunca. En sí no fue como que una filtración, pero podemos decir que sí, pero del mismo Brawl Stars, algo muy raro la verdad. Pero es que Brawl Stars en todas sus redes sociales como que eliminó todo el contenido que tenía, tweets, fotos, Instagram, lo que tú quieras, eliminó todo. Youtubers de ese entonces hicieron videos sobre este tema de que Brawl Stars había sido eliminado, todos lo creyeron, pensamos que nunca más íbamos a jugar Brawl Stars. Esto pues obviamente creo que resultó siendo falso, no sé por qué nos hizo creer eso Brawl Stars. A los pocos meses empezaron a salir los trailers y todo esto sobre el juego, y no sé por qué Brawl Stars decidió dar esta troleada. Vamos con lo siguiente y estamos hablando de las tan famosas terceras habilidades estelares, porque esto está entre filtración, entre ser real, pero en realidad se los voy a explicar cómo es. Las terceras habilidades estelares sí existen, están dentro del juego o al menos estuvieron alguna vez dentro del juego. De hecho ya he hecho videos sobre eso. Cuenta como filtración de ese entonces porque los pudimos ver jugándolos dentro del juego, podemos verlas dentro del código del juego, al menos estuvieron dentro del código del juego, ya no sé si están la verdad. Y Supercell ya nos había dado como que indicios de que se iba a meter las terceras habilidades dentro del juego, porque apenas habían salido las segundas y ya estaban empezando las terceras. Son tan reales que ya tenían logo y todo, y de hecho aún siguen diciendo que tienen pensado en meter más habilidades estelares. Esta sí podemos decir que fue como que una filtración real porque sí existió y sí lo veremos dentro del juego, tal vez ahorita no, pero sí en un futuro, así que solamente nos queda esperar. Vamos con la tercera, que fue una filtración que resultó siendo real. Así es, una filtración real, y es que hace mucho tiempo sacaron como que una lista de lo que iba a haber en la siguiente actualización, o sea, pues en ese entonces fue como que una lista inventado con cosas así que tal vez podían ser reales, pero pues nunca salieron. Pero en una de ellas decía que una skin de conejo para Penny, y pues resultó siendo real. No sabemos por qué nada más latinó como que a esta skin, pues no teníamos pensado como que eso, pero amigos, qué coincidencia. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué filtración te has creído de Brawl Stars. Gracias por ver este video.